Los legisladores, minutos antes de la sesión de este 15 de septiembre, celebraron los 200 años de vida independiente cantando el himno nacional, la patriótica costarricense y el himno al 15 de septiembre con el coro de flautas del Instituto Nacional de la Música. Además, hicieron un balance de lo que ha sido Costa Rica y de lo que debe hacer. Es hora de independizarnos del miedo, de independizarnos del cortoplacismo, y por supuesto de independizarnos del sentimiento de pesimismo que por una serie de circunstancias nos ha hundido en el estancamiento. Salir de esa parálisis requiere la recuperación plena de los valores que han sido ejes fundamentales de la creación de nuestro Estado de Derecho. En este cuatrienio que nos ha correspondido estar acá, ha habido dos desafíos fundamentales. Uno, que era previsible y se planteó así desde mayo del 2018 cuando llegamos acá, que tenía que ver con el tema de la necesidad de atender la debilidad de las finanzas del Estado costarricense, sin lo cual no es posible que precisamente esta institucionalidad democrática, sobre todo en la parte social, pudiese atender las demandas ciudadanas. Y otro imprevisto, que son los grandes desafíos planteados por la pandemia, que nos ha planteado la necesidad de tomar medidas en lo administrativo y en lo legislativo para atender esa gran emergencia sanitaria. Ese mismo pueblo, aquel que pudo hacer rudimentariamente, logró un ferrocarril de océano a océano, hoy no puede ampliar ni una carretera de San José a San Ramón. El mismo Estado de la educación gratuita y obligatoria hoy no le puede dar computadoras y llevar conexión a nuestros pequeños. La tercera ciudad del mundo en tener electricidad, como fue la nuestra capital, hoy no puede tener avances significativos en muchas de las necesidades tecnológicas. Este es un país que ha perdido el norte y este es un país que ha puesto el énfasis donde no debe de ponerlo. Este es un país que se va a volver insostenible si seguimos perdurando en las condiciones de pobreza en las que hoy nos encuentra el Bicentenario. Y solo quiero decir en estos segundos que es preciso que Costa Rica sepa que no hay democracia, no hay libertad, no hay medio ambiente ni hay derechos humanos posibles si seguimos perpetuando la pobreza de la gente y el desempleo. Rescatemos la Costa Rica de oportunidades para que en futuras celebraciones los costarricenses nacidos en aquellos pueblos que solo algunos han oído mencionar y que casi nadie conoce, como el pueblo donde nací yo, en 28 millas de Limón, puedan también formar parte de la toma de decisiones para seguir, compañeros, diferenciando a esta Costa Rica del resto del mundo. Y esta generación, incluso dos anteriores, no han tenido la capacidad de hacer esa actualización, de tener discusiones profundas sobre esa institucionalidad, no para combatirla ni para agredirla, no, por el contrario, para remozarla, para hacerla actual, para hacerla vigente, para que los principios se preserven. Y en ese entendido, pues tenemos alguna gente que se rasgó en el Congreso las vestiduras diciendo que este país invierte el 8% del PIB en educación, pero cuando vamos a las pruebas PISA nos quedamos. Efectivamente, nos quedamos, no pasamos el año en educación. Y ese es un tema que no es menor. Este país gasta mucho más en educación que países mucho más grandes y tiene resultados paupérrimos. No estoy planteando aquí que haya que recortar el presupuesto de la educación.
Lo que estoy diciendo es que necesitamos sentarnos a revisar cuál es la inversión, cómo es que estamos distribuyendo esa inversión. La generación que debería asistir a las aulas debe quedarse en casa porque su salud y la de su familia también debe protegerse. Esto es aceptable para responder a la pandemia, pero cuando en un año 140,000 niños y jóvenes pasaron a la fila de los alumnos que no pueden cubrir sus necesidades básicas, sabemos que el sistema educativo es más allá que las aulas. Hemos comprendido que parte de las necesidades básicas de las niñas, niños y adolescentes se atiende en los comedores escolares. Los números del estado de la educación mencionan que los estudiantes en condición de pobreza extrema aumentaron de 186,000 a 297,000 en un año. La incapacidad de la administración Alvarado para responder ha sido brutalmente deficiente. Indiscutiblemente, en materia educativa tenemos un serio y profundo desafío, que pasa no solo por optimizar los recursos que hoy se asignan a este contenido, sino especialmente a poder incorporar a plenitud las nuevas herramientas. Lo que para mis padres era la generación de niños descalzos, donde se veía esa desigualdad profunda entre quienes podían ir a la escuela y quienes podían ir con zapatos o no, es hoy la desigualdad de quienes no tienen acceso a la conectividad. Es hoy la desigualdad de quienes no pueden, a partir del saldo que tienen disponible, conectarse a una clase completa. Esos son los niños descalzos del hoy. Esos son los niños que se están quedando atrás y las niñas que se han quedado sin oportunidades. Lamentablemente debo decir que hoy son más los nublados del día que los de esa época. Mucho antes de la pandemia, ya en el país venía para atrás con sus indicadores económicos y sociales. Esto se refleja en el desempleo que hoy alcanza cifras dramáticas. Son miles y miles de costarricenses los que no pueden llevar el sustento diario a sus hogares. Nuestro desempleo triplica los porcentajes que la OCDE tiene de promedio, siendo Costa Rica el segundo más alto de Latinoamérica, únicamente por debajo de Venezuela, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Hoy es un día para celebrar, pero también para reflexionar y ser autocríticos. Decía Manuel Mora Valverde que éramos independientes, pero cargados de cadenas. Y sus palabras resuenan hasta hoy. El hambre, la miseria y la pobreza siguen afectando a más de 1 millón de costarricenses y se han incrementado en los últimos años. 450,000 personas están en el desempleo. Una cantidad de 800,000 compatriotas no están cubiertos por la seguridad social. Más de 50,000 familias carecen de vivienda digna. Para esas familias, para esos hermanos y hermanas costarricenses, la independencia es también el recuerdo de los derechos y las libertades que faltan. ¿Y dónde está el gran acuerdo de Estado para salir adelante en todos los temas que se han abordado aquí el día de hoy? Se echa en falta un acuerdo y un diálogo político claro. Hoy parece que vale más la política de los gestos y símbolos pasajeros y no la que incide sobre el bienestar de los habitantes. ¿Dónde está la Costa Rica que resuelve lo urgente de forma expedita, la que piensa en grande? Los legisladores celebraron, pero pidieron atacar los problemas que hoy nos aquejan, como la inseguridad, la pobreza, el desempleo y la corrupción. Problemas que aseguraron deben resolverse en paz y libertad.